Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bueno, bienvenidos de vuelta. Otra entrada más de Crecimiento Consciente. Otra entrada más de Crecimiento Consciente. Para los que no lo hayan advertido, vamos a suspender provisionalmente el formato de voice en off o de podcast de la entrada, que básicamente era la lectura de cada uno de nuestros artículos, pero no este formato de comentario y de análisis más a profundidad. Pues uno, de cómo llegamos a los temas que cubrimos en la entrada, y dos, de algunas ramificaciones que quizás no cubrimos dentro de ella. Sí, y bueno, como todo en Crecimiento Consciente, nuestras decisiones son basadas en datos. Entonces estuvimos analizando y nos dimos cuenta que versus el porcentaje que nos lee o que veía en los videos de análisis no era suficientemente alto para que valiera el esfuerzo pues, de andar leyendo cada entrada. Entonces, como todo en Crecimiento Consciente, analicemos los datos y dijimos, bueno, enfoquémonos en lo que más genera valor para nuestra comunidad. Y que sirve como gran preámbulo para la entrada de hoy, porque justamente las estrategias, y lo que vamos a hablar, que es la continuación de la entrada de la semana pasada sobre micro y nanoplásticos y su impacto en nuestra salud, las estrategias que les vamos a presentar son derivadas de un análisis de costo-beneficio de, oiga, qué tanto esfuerzo, qué tanto dinero, qué tanto material pecuniario tengo que disponer para reducir mi exposición a los micronanoplásticos en función a lo que disminuiría mi riesgo en términos de salud, mi riesgo relativo, y vale la pena adoptarlo o no, y cuáles son las que sí son muy costo efectivas. Entonces, pues aquí también, pues sí, esta anécdota de por qué ya no tenemos este formato en audio a partir de un análisis de costo-beneficio, nos sirve como buen preámbulo para esta entrada. Y es importante, como hablamos mucho como de los hábitos en esta parte de la salud, si hacemos lo recomendado, que son 8 horas de sueño, ojalá entre 1 y 2 horas de ejercicio diarios, más 8 horas digamos que ir a la oficina, ¿sí? Pues allá vamos en 18, entonces nos quedan ahí unas 6 horas. ¿Y qué vamos a hacer con ese tiempo? Aparte de pues, descansar, no sé, ver. Entonces, buscamos también optimizar sus hábitos para que podamos tener una buena vida y que no sea también todo el día, este es el siguiente hábito, es que ahora tengo que hacer ejercicio, es que ahora tengo que bajar las escaleras. No, que sea como lo más amigable posible también. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero bueno, entonces, en la entrada de la semana pasada, y creo que esto también es algo nuevo en Crecimiento Consciente, nunca habíamos lanzado back to back dos entradas, dos entregas de una misma serie seguida, pero queríamos también normalizar el hecho de que la entrada de los martes sea de salud y nutrición o deporte y rendimiento. Entonces, pues aprovechamos y decíamos el jueves pasado que todavía es prematura la evidencia científica sobre este tema, sobre el impacto del consumo, el contacto de los micro y nanoplásticos sobre nuestra salud, pero que todo lo que tenemos disponible hasta el momento indica que debemos ser cautos y que, si bien no podemos suspender por completo nuestra exposición a los plásticos, porque no solo sería irrealista, sino incluso inconveniente o indeseable, dado todo lo que nos aportan a nuestro estilo de vida moderno, sí podíamos tomar acciones en la línea de reducir el riesgo que implica en términos cardiovasculares, que documentamos en esa entrada, de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, disfunción hepática, en fin. Y para eso, qué mejor que enmarcar en un análisis de costo-beneficio, y tomamos como referencia, nos apalancamos de un gran análisis que hizo hace poco Piri Ratia, que tal cual construyó dos gráficas, en donde en el eje horizontal tienes en la primera gráfica el costo frontal, el costo de una sola vez, el costo fijo que llamamos los economistas, de una determinada estrategia o práctica para reducir la exposición a los microplásticos. Y en el eje vertical tienes la reducción de esa exposición a los microplásticos, y en la otra gráfica es pensado más holístico, más integralmente, y tienes el esfuerzo relativo, porque ahí le estás metiendo factores también no pecuniarios, como lo que tú tengas que hacer en términos de actividad física, de incomodidades, de moverte, etc. Y el mensaje en ambos casos es muy poderoso, y es, uno,
definitivamente no hay un conjunto de estrategias, así sea el más exhaustivo de todos, que te permita disminuir en un 100% la exposición a los plásticos. Es impensable, es irrealista. Incluso hablábamos en la entrada de la semana pasada que se han encontrado trazos de microplástico en el fondo del océano, en los Alpes, en la Antártida. O sea, es inexorable la presencia de los microplásticos en la vida. Entonces, la gráfica de Peter es asintótica en el 75%. O sea, si tú incurres en todo el esfuerzo y todos los costos que pudieses para disminuir tu exposición a los micro y nanoplásticos, lo máximo que alcanzarías es el 75%. Ese es el primer gran mensaje. De reducción. Exacto, de reducción. Y el segundo es que la gráfica es, como llaman en matemáticas, muy cóncava. Es decir, los mayores beneficios se desprenden en las inversiones más bajas. Si inviertes entre 100 y $200 frontales, o sea, ya vamos a hablar de cuáles estrategias implican estos costos frontales, puedes alcanzar desde 75% la reducción de los primeros 50-55 puntos básicos. De ahí en adelante, pasar de esos 50% de reducción al 75%, esos 25 puntos adicionales, te cuesta 6.400 o hasta $7.000. Entonces, es como, no lo vale, o sea, como de pronto nuestros lectores o seguidores más antiguos recordarán, pero esto es muy similar a lo que pasa con el colesterol y los medicamentos para reducirlo, en particular las estatinas, y en varias entradas hemos citado que el 80% de la reducción de la reducción en las concentraciones de colesterol ApoB asociado con la ingesta de estatinas se alcanza con el 25% de la dosis que normalmente se prescribe, con los primeros 10 miligramos o 15 miligramos de dosis de estatina, y todo lo demás aporta en el margen muy poco, muy costoso en términos de los efectos secundarios en proporción a lo que está aportando en el margen, y algo similar pasa acá también. Entonces, ¿cuál es la invitación de esta entrada? Apalancarnos de la concavidad de esa función y concentrarnos en eso que los anglosajones llamarían low hanging fruits, ¿sí? Como estos frutos, estas cosechas de fácil alcance, que son sencillas de implementar en nuestra cotidianidad, son de bajo costo y que, pues, ante un potencial riesgo que puede ser no menor, si actuamos de manera precavida, pues nos estamos asegurando de una manera efectiva. Esa es como la tesis central de la entrada. Claro. Y ahí importante hablar del tema final del análisis pasado, que era como esa doble correlación. A veces se encontraba mucho en el corazón, pero quizás podía ser por esas personas que comían muchos Sí, la doble causalidad. alimentos, eso, doble causalidad. Entonces, me parece importante revisar también otro tipo de entradas donde hablamos como alimentarnos mejor. Claro, En total. general, hay una correlación altísima en que entre mejor sea el hábito, también reduces cierta exposición a agentes dañinos para tu cuerpo. Entonces, sí, interesante. Sí, sí, sin duda alguna, esto, como cualquier estrategia por la que nosotros propendemos en crecimiento consciente, no se puede analizar en el vacío. Tiene que entenderse desde la integralidad de lo que es un estilo de vida saludable, y eso implica acciones desde el frente de inteligencia emocional, deporte y rendimiento, salud y nutrición, y emprendimiento y liderazgo. Y por eso es que esos son nuestros 4 pilares. Entonces, por supuesto que nunca está de más decir que esto es una de las piezas del rompecabezas, que es un rompecabezas grande, en ese cometido que es el de vivir una vida longeva y plena, ¿sí? Vivir una vida de aprendizaje y de crecimiento consciente. Entonces, por supuesto que sí. Y bueno, entonces ya entrando en materia, son 3 grandes campos en los que yo compartimentalizo, clasifico las estrategias costo efectivas. Entonces está primero el campo de la contaminación ambiental, porque hablábamos que el grueso de la ingesta de micro y nanoplásticos proviene de la polución del aire al que estamos expuestos, entonces del debris o de los residuos de neumáticos en las calles, del polvo de las ciudades, propio de las ciudades, etc. Y para poner un pequeño paréntesis ahí, yo trabajo como en la sala de mi casa, tengo una ventana abierta usualmente para que mis gatitos salgan. Unas 2, 3 veces al día me llega olor a marihuana.
Entonces uno creería, ay, pero ¿cómo así que la contaminación? Estoy en el tercer piso y ahí me llega el olor. Entonces uno realmente ni siquiera es consciente Ujú. de todo lo que respira solo por estar viviendo al lado de una calle. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ese es el primer tema más apremiante Ujú. y quizás el que puede salirse un poco de ese presupuesto de inversiones bajas, pero no sobra si pueden invertir en un purificador de aire, sobre todo para su dormitorio, sí, su espacio donde duerman. Eh, y si no, quizás lo más importante es, uno, ser consciente de la contaminación, de la cantidad de material particulado de su entorno. Y hoy por hoy todas las aplicaciones de clima de celulares, tanto Android como Apple, Ujú. tienen incorporados los medidores de contaminación. Entonces, ser consciente de los niveles de exposición y si están por encima de los umbrales de tolerancia, pues sí es imperativo que cuando salgan utilicen tapabocas. Yo sé que es incómodo, pero es un costo relativamente bajo dado la exposición a la que estamos enfrentados. Y depende de Y la ciudad en la que claro, depende de la vive. ciudad. Nosotros que vivimos en Bogotá, pues a veces habrá Ahí. situaciones, habrá días en donde la exposición sea muy alta. Yo que pasé una temporada también en Ciudad de México, allá es impresionante la contaminación, el Ujú. nivel de smog que se puede alcanzar. Entonces la invitación es a que tengamos de pronto esta cultura que está muy arraigada en los países asiáticos de proteger nuestros pulmones, proteger nuestro tracto respiratorio eh, y pues utilizar tapabocas si los niveles de contaminación son muy altos y si se puede evitar desplazarse cuando están por encima de esos umbrales de tolerancia, mejor aún, Mejor. ya pues estamos en un nuevo paradigma en donde está más que demostrado que el teletrabajo es igual de efectivo para desarrollar la mayoría de las labores en las para Ujú. los oficios que implican pues trabajo de Operación digital, servicios, sí, operación remota, y los que no, pues tomar esa precaución de los tapabocas. claro. Inclusive, creo que no, o sea, hay algunos purificadores que no son tan avanzados y son relativamente baratos. Entonces, claro, un purificador full de aire puede Sí, un costar una buena purificador cara, pero EPA con H, claro, pero creo que hay algunas opciones interesantes, inclusive de humidificadores que ayudan también a de mejorar acuerdo, la calidad del aire. Entonces, de acuerdo. es un poco más de evaluar y entender, ok, soy consciente de que vivo en una ciudad grande donde puede haber más polución o vivo a las Exacto. afueras donde realmente no es algo que haga la diferencia. Exactamente. O también, digamos, hay ciudades que por factores climatológicos, si hay alta pluviosidad, la Mm. contaminación es más baja. O geográficos como Medellín, que es así, entonces Exactamente, no tiene por dónde salir la polución. exactamente. Entonces, ese es el primer gran conjunto de medidas. El segundo tiene que ver con los líquidos y cómo nos exponemos a través de las bebidas que ingerimos a los micro y nanoplásticos. Y Ujú. por supuesto que aquí la más obvia es no tomar bebidas que hayan sido o pues que estén almacenadas, contenidas en recipientes de plástico. Ujú. Eh, Especialmente, y este es el gran mensaje tanto para bebidas como alimentos, si el plástico ha sido calentado o ha sido estresado. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues el calentado es obvio, o sea, que la botella de agua y que duró 3 horas bajo la luz del sol y Mm. esté hirviendo, preferible no tomarla. ¿Por qué? Porque el plástico se degrada y esas Mm. micropartículas de plástico se Ujú. integran, se amalgaman al agua que ingerimos y pues entra a nuestro cuerpo. Y eh, cuando hablo de estrés, me refiero a que haya sido trajinada, que haya sido golpeada, todo lo que vaya en función de degradar el plástico y que el líquido lo absorba, Mm. todo eso deberíamos evitarlo en la Claro. medida de las posibilidades. Entonces, pues, claro, acá una de las grandes moralejas o invitaciones es minimizar la exposición a las bebidas que estén contenidas en recipientes de plástico, Ujú. naturalmente. Y dos,
es, bueno, ¿cuál es el sustituto? Pues los sustitutos son las bebidas que vienen en lata, que hay estudios preliminares que sugieren que de pronto no están del todo libres de microplásticos tampoco, pero sí mucho menos. Pero sobre todo, hay que tener cuidado porque uno diría, listo, entonces agua de la llave. Y el agua de la llave, la que viene de los acueductos municipales y demás, también está probado que tiene concentraciones altas de microplásticos. Entonces lo mejor sería invertir en un filtro de agua, idealmente por ósmosis inversa, o estos filtros que son con rocas, que no tienen plástico mediando y que el recipiente es de vidrio, para limpiar, purificar el agua de los microplásticos si uno quisiera llegar a ese último orden de rigor. Pero, digamos, aquí haciendo de nuevo el análisis de primero mejor, segundo mejor, etcétera, con que minimicemos nuestra ingesta de bebidas a través de recipientes de plástico, ya estamos haciendo una gran mejoría y sobre todo minimizar o eliminar de tajo la ingesta de bebidas calientes que hayan tenido, en donde la bebida caliente haya tenido contacto con plástico. Y aquí voy, ¿cuál es la más inmediata? Y la que seguramente el 80% de las personas que nos ven, o nos leen, o nos escuchan, tienen en su casa, la cafetera. La cafetera, todo es, salvo por el recipiente, el dosificador de goteo de la cafetera suele ser de plástico y toda la estructura suele ser de plástico. Y lo que pasa es que pues, la cafetera, para hacer el café, tiene que alcanzar unas temperaturas elevadas y las temperaturas elevadas naturalmente van a, de a poquito en poquito, disolver microplástico y nanoplástico en el café que consumimos. Y lo mismo pasa con la tetera, que es de plástico, o ni siquiera que es de plástico, que es de acero inoxidable y que ¿cómo se llama? No, por donde sale la tetera. Ah, sí. Sí, bueno, el dosificador también, si se quiere, es de plástico. Entonces, ¿cuál es la clave? Minimizar el acceso a ese tipo de dispositivos y es tan sencillo como en Latinoamérica, para el café recomendado. Si pueden, la tacita metálica o lo que se llama la greca en Colombia, que es un recipiente completamente de acero inoxidable y queda delicioso. Mi papá toda la vida preparó el café en greca y yo creo que es algo generacional, porque mis papás también, y a mí me quedó así, yo me hago mi cafecito en greca buenísimo. en la casa. Obviamente, ¿cuál es el cambio ahí? Pues que de pronto el café, pues te toca usar del instantáneo y no pasas pues por el proceso de crear tu café. Igual lo puedes moler por aparte en el molino, etcétera, pero otro que es el que, pues mi método predilecto, ahora que ya me volví cafetero después de nuestra entrada sobre la cafeína, es Chemex, que es el recipiente de vidrio y el café se filtra en unas hojitas especiales, hojitas de Chemex, y ya no tienes ninguna exposición a plásticos en el proceso. Cualquiera de esas, o seguramente habrán muchas más alternativas para consumir las bebidas calientes de su preferencia, ese es el mensaje central. Y muy similar pasa con los alimentos. Con los alimentos durante muchos años se instauró la tradición de almacenar los alimentos que sobraban en lo que pues aquí en Colombia al menos se conoce como recipientes Tupperware, o pues recipientes de plástico sellados al vacío, tanto en la nevera y peor aún, calentar en el microondas con los recipientes de plástico, que de nuevo ambos rompen el principio de no exponer nuestros alimentos a la degradación natural del plástico por diferentes circunstancias. Entonces, ¿cuál es la solución sencilla en este caso? Cambiar por los recipientes de vidrio, que ya son increíblemente accesibles y asequibles, entonces no debería haber ninguna excusa o problema en ese respecto. O si ya tienes el de plástico, pues al menos solo guárdalo ahí en la nevera y luego lo calientas. Claro, y si lo vas a calentar, caliéntalo en un plato. Tampoco es pero no. Sí, no es necesario. Igual, pero eso cae en el campo de
los menos de $100 para hacer el upgrade Claro. y disminuir la exposición. Y lo mismo con los utensilios de cocina, porque hay muchos utensilios de cocina que ahora son de plástico, como Claro. las espátulas, como las cucharas, Ujú. y ahí sí peor porque la espátula Ahí sí se ve está en rico. contacto con el sartén que está hirviendo y o sea, ¿cuántos no tienen de esas espátulas o tenemos de esas espátulas que están todas derretidas y cuánta Tiene de una ese plástico no ha esquinita terminado que- en la comida? Entonces, Claro. ahí la invitación es a, aunque parezca anacrónico y bizantino, volver a las cucharas de palo, a los tenedores de palo o de acero Acero. inoxidable, Ujú. lo que sea de su preferencia, y en general minimizar el uso de plásticos, de herramientas de Mm, plástico en nuestra cocina. Claro, sí. Si no quieren que se les raye la olla haciendo el huevo, pues de madera. No, no nos enredamos, pero todo esto al final termina siendo Tal cual. relativamente marginal. Entonces, bueno, Sí, muy son pequeñas interesante. victorias que pueden alcanzar un costo Más relativamente fáciles bajo de lograr de lo que uno cree y bueno, y que pues demandan esfuerzo una sola vez. O sea, tú cambias los recipientes una vez y ya no tienes que volver a pensar en ahí eso. queda, claro. De Comprarse el pronto, humidificador, ahí tal ahí te cual. quedó y Sí, quizás los de mayor sí, esfuerzo cotidiano son del tapabocas, porque yo sé que es una incomodidad. claro. Pero que mal que bien es algo que nos heredó la pandemia y pues. Sí, Y lo segundo que es, nada, el consumo de bebidas a través de envases de envases plásticos. plásticos, pues que también es inconveniente, pero Mm, pues no es nada del otro mundo. Ya incluso claro. hoy hay muchas bebidas como el agua que vienen en botellas de vidrio. Sí, Entonces, sí, tal cual. Bueno, como siempre, ya saben, todo un tema. Si les interesa este tema, no duden en compartirlo con familiares, amigos que quizás quieran debatir el tema y no olviden que seguirnos en crecimientoconsciente.co, suscribirse al newsletter y bueno, se vienen también noticias de el próximo producto de crecimiento consciente. nada más, sí, ya en una semana. Estén Sí. atentos. Bueno, Hasta la próxima, gracias. gracias. Chao.